Bienvenidos a Trascendi. En esta ocasión nos encontramos en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía de Xochimilco. Y bueno, estamos aquí porque visitamos lo que allá por finales del siglo XVI era conocido como la Hacienda La Noria, y que actualmente ha pasado a constituirse como uno de los museos más hermosos, de mayor personalidad con los que contamos en el país, y que es precisamente el Museo Dolores Olmedo. Y agradecemos muchísimo el hecho que su director general y de otros museos más, de Frida y de Diego, nos haya permitido estar aquí para platicar con él respecto a lo que son estos museos, respecto a su vida, respecto a lo que pudiéramos charlar en este breve tiempo. Don Carlos Phillips Olmedo, le doy las gracias verdaderamente por permitirnos estar en este lugar tan hermoso. Hombre, se lo agradezco y agradezco la oportunidad de, a través de usted y su programa, que lo conozcan más gentes, porque, pues sí, son museos que valen la pena. Los tres, unos más populares que otros, pero los tres son maravillosos. Y los tres tienen una historia muy bonita, muy enriquecedora. Pues es que ustedes tienen la misión, concretamente en estos tres, de difundir la obra de los dos artistas plásticos a lo mejor más importantes del país, que es Diego y Frida. O por lo menos los más ejemplificativos, ¿no? Vamos a dejar que son los más conocidos, porque importantes, yo creo que todos los artistas son importantes. Cada quien aporta lo suyo. Y cada quien aporta lo suyo, cada uno tiene su valor, pero depende mucho de un mercado que los hace más o menos importantes o conocidos, pero que son importantes. Todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha puede ser importante. Claro, siempre hay que aprender mucho. Sí, depende de cómo se use. Y de tener el oído abierto. Sí, exacto. Don Carlos, este recinto en el que estamos ahorita, el Museo Dolores Olmedo, lo compró doña Lola con el objeto de que siempre fuera ya pensando en el museo, porque ustedes habitaron este lugar. Sí. Miren, la idea de museo de doña Lola en los años 50, ya 57, 58, cuando decidió hacer una colección importante de arte. Siempre, cuando vivíamos todavía con mi papá, Mr. Phillips, siempre tuvimos arte, porque mi papá era escritor, pero pintaba también, y tenía amigos era escritor y inglés, y fue periodista en Estados Unidos, y luego vino a México como periodista, pero tuvo compañeros literarios americanos importantísimos, de toda una generación riquísima de lo que es la cultura americana, que era John Dos Passos, socialista, Hemingway, Somerset Maugham, en fin, esa generación que pues, sí fue muy importante y que fue importante en los movimientos políticos norteamericanos. Pero que también conoció a muchos mexicanos muy importantes, los hermanos Flores Magón. Porque él vino a cubrir los tratados de Bucareli, que lo mandó United Press o Associated Press, llegó a México, y con el que más tuvo relación fue con el general Calles. Y es cuando conoce a doña Lola, pues, que era, por lo que dicen sus compañeros de generación, muy atractiva, y una chica muy liberada, y pues muy culta, porque mi abuela era maestra de escuela pública. Entonces, sí creció en un ambiente cultural muy rico. ¿Doña Lola se adelantó a su tiempo? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, en cuanto a la visión en aquella época de la sociedad mexicana, del lugar de una mujer. Yo me imagino, porque pues, doña Lola nació en 8. Entonces, pues, siendo joven, pues, que eran 28, 29, la mujer en México era ama de casa, abnegada, y cuidaba a los niños, y era la que tenía que seguir al marido, y no tenía las posiciones y el lugar social que ahora tienen las chicas,
que tienen mucha suerte de que eso haya cambiado, y el país tiene mucha suerte de que eso haya cambiado. Sí, porque propicia un mejor desarrollo en general. Pues si mayor no aportación. Propicia un desarrollo, pero propicia una visión más amplia de la vida. Correcto. Los hombres tenemos una visión de la vida muy diferente, y de las mujeres tienen una visión mucho más humana, por el solo hecho de ser las creadoras y las procreadoras. Le preguntaba yo hace un rato si este recinto, este lugar, esta hacienda, que si no lo conoce tiene que venir, que no creo que no lo conozca, pero si no lo conoce, si hay alguien todavía, algún despistado por ahí, tiene que venir a conocerlo porque es un lugar hermosísimo. Ya fue planeado cuando lo compró para hacerlo museo. Sí, cuando lo compró, sí. Pero doña Lola se decidió, se animó para hacer un museo, y cuando Diego le dijo, oiga, se hablaban de usted, oiga Lolita, si tiene toda esta colección, debería de pensar en un museo. Y doña Lola empezó a pensar en un museo. Y fue cuando ya decidió comprar esta propiedad. Primero es vivirla. Nosotros nos venimos a vivir aquí en el año 66, 67. Lo compró en 57, pero lo tuvo que reconstruir. Y se trajo ya todas las colecciones sí es cierto, varias colecciones. Tenía una colección prehispánica, la de Frida Kahlo, la de Diego Rivera, y otras obras, porque doña Lola también siempre coleccionó obras. Ella decía que de chica coleccionaba piedras, entonces tenía ese hobby de coleccionar piedras, coleccionó novios, coleccionó amigos, era coleccionista nata. Y hasta el 72, muchos años después de que la adquirió, ya se abre como museo. Se abre como museo al final, el último año de la presidencia de Carlos Salinas, en 90 y... Hijo, no, ya se me pasa. 92, 96. Perdón, pero se me van ya las fechas. Ajá. Tenemos 25 años de que abrimos. Abrimos en 94. Ajá. Ok. Y entonces se conforma ya, y se tiene aquí albergado, bueno, en los otros museos también, la mayor cantidad de obras de estos dos pintores. De estos dos pintores, sí. A nivel mundial, este museo tiene la colección más grande de Diego Rivera y de Frida Kahlo en el mundo. ¿De cuántas obras estamos hablando? Diego, 149. ¿Y de Frida? Y de Frida, 26. 26, 142 y 26. Ahora, Diego pintó una cantidad enorme de obra. Frida no, Frida en óleos. Nosotros calculamos que lo que yo digo que es arte formal no es escribir en un cuaderno, en una hoja, sino ya sí una obra estructurada. Frida habrá producido 150, 160 cosas. ¿Diego fue uno de los artistas plásticos más prolíficos del país? Yo creo que sí. Sí, Diego, calculamos que ha de haber pintado en obra de caballete entre 2.500 y 3.000 obras. Además murales y además dibujos, bocetos, cuadernos, apuntes. Era un hombre todo el día dibujaba, todo el día tenía un lápiz, un papel, dibujaba o pintaba. Y sí era un hombre, aparte, no era muy apreciado por mí. Yo llegué a apreciarlo después de que murió y después de que me toca manejar parte de su obra. Pero sí era un hombre muy atractivo en el sentido de plática cultural, porque qué bárbaro, era enorme y muy gordito y muy feo. Oiga, pero no solo por usted, hay mucha gente que la personalidad de Diego no le es del todo agradable. Y yo creo que tampoco, usted me dirá si es así o no, ha sido su obra todavía reconocida al nivel que debiera de tener, incluso de los propios mexicanos. No, Diego yo creo que sí, a la larga va a ser uno de los grandes pintores en la historia de la pintura. Llega a nivel de ser un representante del siglo XX con una teoría renacentista. ¿Por qué no ha sido reconocido por las masas? Por sus ideales políticos. Diego tuvo mucho éxito en Estados Unidos en los años 30,
que fue y pintó murales en California, en Detroit, en Nueva York y en varias ciudades americanas. Y era muy apreciado. Ahora, hay que recordar que en ese momento, en Estados Unidos, en los años 30, había un movimiento socialista muy fuerte. Claro. Que hubo la huelga de Chicago, que es de la época de Dos Pasos, y termina cuando va a hacer el mural de Nueva York con Rockefeller. Y bueno, estas son interpretaciones personales. Está haciendo el mural del Centro Rockefeller y Diego pone una cara de Lenin. Y el señor, la familia Rockefeller le dice, oiga, no es congruente que usted esté haciendo un mural en lo que es una iglesia del capitalismo y que ponga demonio mismo. A un personaje como Lenin que representa el socialismo y el comunismo. Entonces Diego le dice, sí, cómo no, pero mire, entonces lo voy a borrar y voy a poner 4 personajes norteamericanos, pero los 4 que ponía eran con los mismos ideales. Y dicen que por esa razón la familia Rockefeller decidió parar el proyecto, parar la cancelación de la pintura, del mural, y destruirlo. Y esto me lo contaron David Rockefeller, que todavía vivía hace unos años, y decía, no, la verdad es otra. Es que si se fija uno en el mural, del lado izquierdo abajo, hay una mesa redonda con un señor bebiendo martinis y mujeres bailando alrededor. Y es que ahí pintó a David Rockefeller. Yo creo que Diego se sintió Miguel Ángel exponiendo al Papa en el infierno, ¿no? Pero esa es la verdad por la cual decidieron destruir el mural. Porque no era posible. El viejo Rockefeller, el fundador, era muy cristiano, muy conservador, y no bebía ni andaba en cabarets. Entonces él hizo un agravio muy serio para la familia y lo destruyeron. Lástima. Y de ahí en adelante, la sociedad norteamericana, en la reacción que tuvo contra este movimiento socialista y progresista de los años 30, aíslan a Rivera. Y eran los compradores más grandes de arte de esa época, porque eran los que se estaban aprovechando de lo que había sido los restos de la Primera Guerra Mundial, donde se vendió mucha obra europea que la compraron los ricos americanos, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo el mismo efecto. Y entonces eso resta popularidad, digamos, al propio Diego Rivera. Sí, le resta popularidad y obviamente el valor comercial de su obra, porque ya no querían poseer obra de ese señor comunista. Que ahorita es fácil decirlo porque ya no nos asusta tanto el comunismo, pero en aquella época sí. Acuérdense el macartismo norteamericano, y eso ya es en los años 50 y 60, no es exactamente hace un siglo. Diego, ¿qué representa para el nacionalismo en México? Yo creo que Diego representa 2 cosas. Uno, que es reconocido en su pasión por el país y por su pueblo. Y 2, su maestría plástica, que es un pintor de excelencia. Sí, su técnica, su capacidad. Ve uno los murales y son una maravilla. Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con la idea que presentan, pero se para uno a ver el mural, y los murales tienen que tener un peso equitativo por todo, a través de todo el mural, que no todo esté de un lado y que todo en el centro, sino que todo el mural sea un conjunto. Y Diego eso lo lograba maravillosamente bien. Y uno se da cuenta de ello muy fácilmente si ve el mural de Palacio Nacional en la escalera. No importa qué parte del mural vea uno va a ver una parte de la historia de México que no le roba atracción a otra parte. Y hace un conjunto que es una maravilla. Don Carlos, regresando un poquito con usted. Estudió administración de empresas, sí, tanto en México como en el extranjero. Sí. Trabajó también en sector público, breve tiempo, y también en el sector público, y en todo pues, tuvo mucho éxito. Cuando llega a usted
la posibilidad de convertirse ahora en el director de estos museos? Con toda esa herencia y... Hay que ser honesto, no me convertí, me convirtieron. ¿Lo convirtieron? ¿Fue a fuerza? Fue a fuerza. ¿Cómo fue? Sí, mire, yo cuando regresé de estudiante, lo primero que hice fui gerente del Toreo de Cuatro Caminos y traje al Cordobés a México por encargo de doña Lola. Ajá. Yo hablo de mi mamá, no me gusta hablar de ella como mi mamá, porque suena como infantil. Prefiero hablar de ella como una persona que fue como y le digo doña Lola. Claro. Entonces me encarga esta cosa taurina. Estoy ahí como 2, 3 años. Entonces un amigo de mi mamá, el licenciado Ortiz Mona, le dice, Lola, su hijo no puede estar en ese medio. Entonces me dio una chamba en Hacienda. Me fui a trabajar a Hacienda, donde trabajé como 3 años. ¿Cuántos años tenía, don? Yo tendría 25, 26 años. Y estando en Hacienda, por razón X, que mi mamá se molestaba conmigo porque tenían la idea que estaba yo muy enamorado de una persona. No digo que no fui enamorado, pero tampoco me empezaba yo a casar todavía. Mi mamá me habló con Carlos Trujillo, y Carlos Trujillo me mandó llamar y me dijo, oye, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y pues, siendo que estudié administración, le dije, sí, pero ¿en qué y cuánto? Claro. Entonces me dice, bueno, pues te voy a pagar tanto, pero tú tienes que tomar un compromiso conmigo. Pues, ¿cuál? Que no te vas a casar sin antes preguntarme a mí. Pues, ¿por qué no? Claro que sí, no me importa. Si voy a tener tantas ganas de casarme, me voy a casar, quieran o no. Pero dije, pues, es un riesgo tomable, ¿no? Y tomé el riesgo y acabé trabajando casi 45 años. No con él, porque murió, pero sí con los herederos y con el grupo que se hizo, un grupo industrial que él hizo, porque Carlos Trujillo era un personaje que ahorita no es muy conocido y no se ha escrito nada sobre el señor Carlos Trujillo, pero haga de cuenta que es el Carlos Slim de aquella época. Claro. Para dar una impresión. Claro. Y de ahí dice que lo nombraron. Y de ahí ya mi mamá grande, porque mi mamá murió de 94 años, un día yo ya me había retirado del grupo, ya había renunciado, y me dice, oye, ayúdame con el museo, porque pues, con la parte de dinero, del presupuesto, sí gasto. Me vine a ayudarla, y de repente cuando ya va y hace su fideicomiso, habiendo pasado, porque primero quería hacer una sociedad civil, luego quería hacer... Total, pasamos por varias versiones, y se hace el fideicomiso, lo inaugura 3 meses antes de dejar la presidencia, Carlos Salinas, se inaugura el museo. Okay. Y ya pasando por 2 directores me llama y me dice, oye, no seas malo, quiero que te quedes de director del museo, porque ya había pasado por 2. Y le digo, sí, hombre, ¿cómo no? Y así acabé siendo director de museos. Donde combina, por cierto, las 2 facetas de su vida, el amor por el arte y aquello en lo que estudió y se especializó. Vamos a ponerle que primero estuvo mi pasión en los negocios y luego ya teniendo tanta cercanía con el arte no puede uno volverse pasional por él. Usted me hablaba hace un momento, ya que estamos hablando de esta faceta, que cuando se empezó a comprar el acervo, doña Lola compró también mucho obra de Frida, pero como si fuera parte de una inversión. ¿Por qué? Porque muere Frida Kahlo tenía un amigo coleccionista de los estudiantes 29, que eran la generación de doña Lola, que era el licenciado, ahorita se me fue el nombre, que fue embajador en Europa. Y él tenía como colección como 40 o 40 y pico cuadros de Frida. Uh-huh. Y muere, y la familia de él deciden vender parte de la colección. Y Diego le dice a doña Lola, dice, oiga Lolita, cómprelo. Si usted va a hacer un museo, compre parte de esa colección, porque Frida va a ser muy valiosa y muy reconocida en el futuro. Uh-huh. Y por eso doña Lola compró 28 cuadros de él.
de Frida Kahlo, que de los cuales luego vendió 3 para comprar Diegos, y nunca colgó su colección en su casa. O sea, la de Frida no la colgó. Nunca la colgó. Solo tenía la de Diego. Solo colgó a Diego. Ajá. Y pues no se llevaba con Frida por razones de juventud y de un novio. Ajá. Entonces, como Frida tenía un novio que era Alejandro Gómez Arias, y doña Lola, tengo entendido que también fue novia de Alejandro Gómez Arias. Entonces, ya vi que las mujeres en eso sí son muy consistentes y muy rectas. Esas competencias no se valen. Entonces, nunca quiso tener amistad con Frida. Admiraba su obra y ahí la tenía, para el momento en el que después fue expuesta. Y además yo creo que por razón de personalidad. Las dos tenían una personalidad, yo no conocí bien a Frida, pero es conocido que tenía una personalidad muy dura, muy férrea. Y doña Lola también tenía una personalidad muy definida, muy definida en sus ideas, en sus amores y en sus gustos, y muy consistente. Pero al mismo tiempo muy liberal y muy liberada. De la obra que se tiene aquí, de Diego sobre todo y de Frida, ¿hay alguna pieza que usted considere que sea algo así como lo que llaman la joya de la corona, la que destaque sobre el resto? Mire, yo puedo decir la que me gusta, que el arte no la reina de la corona, porque yo que cada quien va a tener su reina que le guste de los cuadros que tenemos aquí. A mí de las pinturas de Frida que más me gusta, porque creo que es la más expresiva de lo que Frida sufrió, es la columna rota. Okay. Y de Diego, la que más me gusta, muy aparte de la pintura de mi mamá, por razones obvias, es mi mamá, ¿no? Pero es una acuarela sobre tela, que es La Familia, que para mi gusto demuestra la enorme pasión y amor que Diego tenía por el pueblo mexicano, que es una mujer indígena con un niño y un bebé en los brazos. Y tiene una ternura y una maestría en cómo lo presenta. Y es acuarela sobre tela, entonces parece como si fuera un fresco. Y esa es la que me gusta. Esa es la que a usted más le gusta. ¿Se exhibe permanentemente? Porque tengo entendido que hay rotación. Es tanta la obra que tiene que haber rotación. Sí, pero esa se exhibe permanentemente por 2 razones. Uno, por mi descripción de la obra, que de veras yo creo que es increíble. Y 2, por la técnica. Diego en técnica era, ahí sí, un gran maestro. Y sácame de una duda, no pintaba mucha acuarela, ¿verdad? No, sí, Diego pintaba acuarela, dibujo, pintaba todo. Okay. Y no pintaba todo. Lo que pasa es que en obra, entre acuarela, óleos, Diego tiene más de 3.500 obras. Y dibujos, sí. Muy aparte de murales, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. 3.500 obras, vaya que era prolífico. Nosotros, el Museo Dolores Olmedo ha tratado de hacer un inventario o crear un inventario, por lo menos, si no perfecto, lo más cercano a toda la obra de Diego, y nunca vamos a acabar. Con Frida sí logramos llegar a que la obra total de Caballete, y llámese ya más formal, ha de haber pintado 148 a 153 obras, en total y en su vida. Que eso también, ya pensando en el mercado, pues no es lo mismo tener 3.000 obras en el mercado que tener 153. Y tener la popularidad de Frida y la popularidad de Diego compitiendo. Claro. Es mi parte de hombre de negocios. Volviendo un poco a su señora madre, a doña Lola, hay muchas anécdotas de ella y supongo que, dada su personalidad, muchas de ellas pueden ser ciertas o otras son falsas totalmente, porque es parte de la mítica ya de este pueblo. Doña Lola ya pasa a ser ese grado. Pero hay algunas que me gustaría tocar, por ejemplo, respecto a la adquisición de obra que tuvo que hacer. Se cuenta que hay en una ocasión en la que incluso tuvo que empeñar sus joyas para poder adquirir obra de Diego. Sí,
Sí, en los años 70, que hubo unos remates en Nueva York de obra de Diego, doña Lola en un momento dado no tenía la liquidez para comprar la obra, empeñó joyas en el Monte Piedad y compró la obra. Y no compró más porque se le acabó también hasta eso, porque quería comprar más. Ya no había quien le prestara. Ya no era que le prestara, ya no había cómo pedir prestado para poder pagar lo prestado, ¿no? Actualmente ya la obra de ambos pintores sobrepasa cualquier dimensión. Es muy difícil poder adquirir nueva obra. Frida es muy difícil. De nuevo, pintó 153 cosas, ¿no? Son menos. Hay dibujitos y sale en el mercado ahorita. Lo que pasa es que Frida está pintando más de muerta que viva. No, es que hay una cantidad de falsos que es increíble. Y en el caso de Diego, sí hay mucha obra. Yo sí creo que haya mucho mercado, pero también no ha llegado a los valores, hablando de mercado, que Diego debería tener. Todavía está por debajo. Sí, pues también hay que ver el número, ¿no? Claro. Pero yo creo que Diego indudablemente es un pintor que debe de tener en el mercado un valor mucho más alto. Es un hecho que estamos viviendo en un mundo interrelacionado, totalmente globalizado. Sí. Y que los valores que se pretenden inculcar son como que más universales, como que a todos nos quieren meter en un mismo sartén, en una misma cacerola, y ahí dicen, y sobre esto vamos pensando. ¿Cómo poder difundir, cómo poder tener un mayor acercamiento, despertar el amor de la sociedad hacia unas obras, una vida que fue plenamente nacionalista, enfocada a destacar nuestras propias raíces, como lo que se hace aquí en el museo? Visitando museos. Ahora, los museos en México no son lo visitados que en otras partes, y en parte tenemos la culpa, nosotros como sociedad, porque no nos preocupa mucho estar llevando niños a los museos. No es una de las diversiones o de los paseos que más nos gustan. Y es envidiable. Yo, que ahora me dedico a museos y visito museos todo el tiempo cuando viajo, siempre veo muchos niños en los museos. En México no. No porque las escuelas no quieren, no porque las escuelas a lo mejor no tienen los medios. Y siento sí que hay un poco de abandono en el sistema educativo mexicano de llevar niños a los museos. ¿No también habrá una parte de responsabilidad de los que llevan los museos en no presentarlos de una forma atractiva para los niños, por ejemplo? Porque yo veo que, por ejemplo, aquí, llegando, vimos decenas de niños que estaban entrando constantemente y están corriendo, gritando, felices viendo y participando de la obra. Sí, pero yo creo que es un compromiso que no se ha llegado a cumplir y pues ni modo, va a sonar a crítica a nuestro sistema educativo, y no tanto al sistema, sino a los educadores y a las escuelas que no llevan los niños a los museos, o porque no es práctico, porque no es económico, o porque pues, los maestros no tienen el interés, porque tampoco lo hicieron de niños. El ir a museos es, aunque suene quizá pedantería, como el gusto por comer, como el gusto por la música, como el gusto por la comida. Es un gusto adquirido, que al adquirirlo, pues yo sí creo que enriquece a la persona. Don Carlos, en este programa solemos hacer una pregunta que en el caso particular, por la obra que se expone aquí, que se han convertido en íconos verdaderamente de nuestra cultura, toman un papel muy relevante, y es que es trascender, tomando en cuenta la obra que se expone, su señora madre, su señor padre, su vida misma. ¿Para usted qué significa este concepto? ¿Trascender? Trascender. Yo creo que trascender es haber llevado en la vida una vida completa, con una visión muy amplia de lo que es nuestro país y nuestra sociedad y nuestro mundo, y que pueda uno
si no aportar a todos, por lo menos aportar a los hijos que uno tenga y a los amigos que uno posee. No tenemos que apuntar forzosamente hacia una sociedad en general, No. sino hasta en lo casero. Sí, sobre todo en lo casero. Si uno en su familia, en sus hijos, en sus nietos, les aporta y les platica cosas, al final de cuentas esos niños van a crecer a ser ciudadanos más ricos como persona, no ricos como capital. ¿Usted todavía sueña con alcanzar metas? Yo sueño con ahora, pues dejarles algo de lo que yo heredé de mis papás y de sus amigos, que lo tienen mis hijos, que ojalá y lo tengan mis nietos. ¿Está cerca de considerar que ha cumplido la meta en la vida? Bueno, no sé. Yo no estoy totalmente satisfecho con lo que he hecho en la vida. Y qué bueno, porque quiere decir que todavía tengo retos a realizar. Y yo no creo que uno deba llegar a un punto en la vida de ya no tengo nada que aprender, no tengo nada que hacer. Yo creo que es una situación muy triste, porque es morirse no físicamente, pero sí espiritualmente. Qué bueno, don Carlos, porque sabemos que todavía nos tienen deparadas muchas sorpresas. Pues mire, ya nos quedan menos años que hace algunos, pero yo ya de manejar el museo llevo 20 años. Pues le faltan por lo menos otros 20. Y es manejando, no directamente ya, yo no manejo directamente día a día el Frida y el Diego y el Dolores Olmedo, pero sí llevo lo que podría tomarse como director general, que es el control, la planificación, la filosofía que tratamos de llevar al mercado. Don Carlos, pues solamente agradecerle. Gracias porque nos permitió entrar en este lugar, por permitirnos conocerle, por permitirnos conocer un poco más a través de usted, de estas anécdotas que nos presenta, a estos personajes tan emblemáticos como es Diego, como es Frida, como es doña Lola, como es don Alex. Muchas gracias, gracias de veras por esta oportunidad que nos da. Pues mire, déjeme nomás invitar al que quiera y vea este programa, que se anime a visitar un museo y que de ahí aprenda. Los museos dan mucho, nos dan una manera de ver un mundo más amplio, un mundo más abierto y más compartido. Entonces yo creo que es una experiencia que hay que tener en la vida siempre. Gracias, don Carlos, nuevamente. No, gracias a ustedes. Pues esto fue Trascendi. Seguimos con ustedes en otras emisiones. Gracias.